Nos corresponde estudiar en esta ocasión la guía de ejercicios Practico lo aprendido, que es la 3.8. Vamos a ir resolviendo paso a paso cada uno de los literales. Vean, en el primero nos dan 3 números y nos pide escribir los primeros 10 múltiplos de cada uno de esos números. Entonces, por ejemplo, si tengo el número 2, ¿cuáles son los primeros 10 múltiplos? Entonces necesito la tabla del 2. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. Y 2 por 10, 20. Ahí tenemos los 10 múltiplos. Era sencilla, como ustedes pueden ver. Lo podemos encontrar. Siempre que le pidan los múltiplos, es la misma tabla la que va a ser. No hay donde complicarse. Veamos el caso del ejercicio para el número 3. Siempre estamos hallando los primeros 10 múltiplos. Entonces la tabla del 3, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Luego va 12, luego va 15, luego va 18, luego va 21, luego va 24. Luego tenemos 27 y por último el 30. Ahí tenemos los 10 múltiplos de 3. Ahora vamos con los de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Igual, vamos a retomar la tabla del 4. ¿Cuáles son sus múltiplos? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Luego va 12. Luego va 16. Luego va el 20. Luego el 24. Luego el 28. Luego va el 32. Luego el 36. Y por último el 40. Ahí tenemos todos los múltiplos de 4. Eso es en el caso del literal A. En el caso del literal B, ¿qué es lo que nos pide? Ya encontramos los múltiplos de cada uno. En ambos casos nos pide lo mismo. Entonces, habría que escribir cuáles son los múltiplos comunes para cada uno de los casos. Ya aquí he resuelto, digamos, la primera parte. Para la segunda parte me pide escribir los múltiplos comunes. Cuando dice múltiplos comunes es que debo elegir aquellos que se repiten. ¿Cuáles son los que se repiten en cada uno? Por ejemplo, el 2 no se repite. Veamos, el 4 se repite, no, porque aparece solamente aquí y en los demás no. Solo aparece aquí, pero en el 3 no aparece. Luego se repite el 6, aquí, pero en el 4 no se repite. Entonces no. Luego el 8 está en el primero, en el segundo no, en el tercero sí, tiene que estar en todos. Luego el 10 aparece solamente en el primero. Luego el 12 aparece aquí, aquí y aquí. Entonces ustedes pueden ver que el que se repite es el 12. Ese es un múltiplo común. Después del 12 habrá otro. El 14 aparece aquí. En el segundo no aparece, en el tercero tampoco. 16 aparece. Aquí no. Solamente aquí, pero tiene que estar en todos. El 18 aparece aquí. Aquí también, pero en el 4 no aparece. Y por último el 20 solamente aparece aquí. Y en el 4. En el 3 no aparece. Entonces podemos observar que el único múltiplo común es el número 12. Para el tercer literal me pide encontrar el MCM. ¿Cuál es el MCM? Justamente es el número 12. Lo voy a poner aquí de una sola vez porque es el único múltiplo común. Ahí está. Ese sería el mínimo común múltiplo. Y ahí hemos respondido las tres cosas. Para el literal B nos está pidiendo lo mismo que acabamos de hacer. Recuerde que el MCM es el más pequeño de los múltiplos comunes. En este caso, como solo fue el 12, ese es el MCM. Si hubiéramos tenido más múltiplos, agarramos el más pequeño y ese hubiera sido el mínimo común múltiplo. Bueno, aquí me pide los de 3. Solamente los voy a copiar porque ya los tenemos acá. Ahí tendríamos los múltiplos de 3. Pero después necesito los de 5. Esos no los tenemos. Son fáciles. Múltiplos de 5 es la tabla del 5. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es la tabla del 5? 5 por 1 es 5.
luego va el 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Ahí están los 10 múltiplos. Y luego seguiríamos con los de 15. Bueno, aquí tendríamos que son cantidades mucho más grandes. 15. Pero igual, básicamente es que usted vaya multiplicando por los números naturales. 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. 15 por 5, 75. Luego 15 por 6 sería 90. Recuerde que va a llegar hasta 10. 15 por 6, 90. 15 por 7 es 105. Luego 15 por 8 es 120. 15 por 9 es 135. Y por último 15 por 10 es 150. Ahí están todos los 10 primeros múltiplos de 15. Ahora vamos a responder lo que el ejercicio nos está pidiendo. Los primeros 10 múltiplos ya lo hicimos. Nos pide los múltiplos comunes. ¿Cuáles son los múltiplos comunes? Es decir, los que se repiten en los tres números. ¿Cuáles son los repetidos? El 3 no se repite, el 6 tampoco, el 9 aparece aquí, pero en el 5 nunca va a aparecer. El 12 se repite aquí, pero aquí no. El 15 sí, miren, se repite en el 3, en el 5 y en el 15. En los 3 aparece el 15. Entonces 15 es un múltiplo común. Veamos si hay más. El 18 aparece aquí, después ya no aparece. El 21 no se repite, el 24 tampoco, el 27 tampoco, el 30 sí. Vea, se repite aquí el 30, aquí también está el 30 y aquí también está el 30. Entonces tenemos dos múltiplos comunes que son el 15 y el 30. En resumidas cuentas, ¿no? Tenemos esos dos múltiplos comunes. Ahora, ¿cuál es el MCM? Esa es la otra pregunta que nos está haciendo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Fácil, el mínimo común múltiplo resulta del más pequeño de los divisores comunes. ¿Cuál es el divisor común más pequeño? Entre 15 y 30, ¿cuál es el menor? El menor es 15. Entonces el mínimo común múltiplo sería 15. Ahí tenemos resuelto básicamente el primer literal. Veamos el ejercicio número 2. Para los siguientes literales, nos pide escribir todos los divisores de cada número. Aquí no son múltiplos, son los divisores. Necesito los divisores de 18, de 24 y de 36. Solamente estamos haciendo un recordatorio de lo que ya hemos visto en otro momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los divisores? Aquellos números entre los cuales se puede dividir exactamente cada uno de esos números. 18 se puede dividir entre 1 exactamente. Cuando digo exactamente me refiero a que la división de exacta, usted lo puede comprobar. 18 entre 1 le da 18. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, le da 9. ¿Se puede dividir entre 3? Sí, 18 entre 3 le da 6. ¿Y se puede? Entre 4 no se puede, entre 5 tampoco, entre 6 sí, porque 18 entre 6 le da 3. Luego se puede dividir entre 9 porque 18 entre 9 es 2. Y por último se puede dividir entre sí mismo. Ahí están todos los divisores de 18. Lo mismo vamos a hacer con el 24. ¿Se puede dividir entre 1? Sí, le da el mismo 24. De hecho, todo número se puede dividir entre 1. Luego se puede dividir entre 2, sí, le da 12. Se puede dividir entre 3, sí, porque le da 8. Entre 4, sí, porque le da 6. Entre 5 no se puede. Entre 6 sí, porque 24 entre 6 da 4. Entre 7 no se puede. Entre 8 sí, porque 24 entre 8 le da 3. Luego entre 9 no se puede. Entre 10 tampoco. Entre 11 tampoco. Entre 12 sí, porque 24 entre 12 le da 2. Y por último, entre sí mismo se puede dividir. Ahí están los divisores de 24 y por último vamos con los de 36. Se puede entre 1, sí, se puede entre 2 porque es par, se puede entre 3 porque le va a dar 12, entre 4 se puede porque le va a dar 9, entre 5 no se puede, entre 6 sí, porque 36 entre 6 le da 6, entre 7 no se puede, entre 8 tampoco, entre 9 sí,
porque 36 entre 9 da 4, entre 10 no se puede, entre 11 tampoco, entre 12, ¿se puede dividir 36 entre 12? Sí, le va a dar 3. Entre 13 no se puede, ni entre 14, ni entre 15, ni 16, ni 17. Se puede entre 18, porque 36 entre 18 le va a dar 2. ¿Se nos quedó alguno? De ahí en adelante ya no hay, sería el mismo, ¿verdad? El número 36. Entonces, básicamente ahí tenemos los números entre los cuales se podría dividir el 36. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Ya escribimos los divisores de cada número. ¿Cuáles son los divisores comunes? Es decir, los que se repiten. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cuáles son los divisores comunes? Los que se repiten en cada uno. Vean que el 1, el 2 y el 3 se repiten todos. En todo. Entonces voy a poner por acá que se repite el 1, se repite el 2 y el 3. ¿Habrá otro? Y ahí el 6 no se repite porque no aparece aquí, ¿verdad? Ah, sí aparece. El 6 aparece en 24 y también en 36. Entonces, sí se repite el 6. Luego el 9 no se repite porque aquí no está. El 18 está aquí. En 24 no está. Entonces ya no hay más. Los únicos divisores que se repiten son el 1, el 2, el 3 y el 6. Como me pide el máximo común divisor, el máximo común divisor va a ser el mayor de los divisores comunes. De los 4 divisores comunes, ¿cuál es el mayor? El mayor es el 6, entonces 6 es el MCD. Ahí está, básicamente es eso. Bueno, en el caso del literal B, lógicamente hay que hacer exactamente lo mismo. Para 16, para 24 y para 32. Vamos a ver, en el caso de 24 ya los tenemos, solamente los vamos a copiar acá. Ya tenemos los de 24, los copiamos acá. Ahora voy con 16. 16 se puede entre 1, sí, entre 2 también, entre 3 no, entre 4 sí, y ahí para allá solo se puede entre 8 y entre sí mismo. Esos son los divisores de 16. 32 se puede dividir entre 1, sí, le da 32, ¿verdad? 32 entre 2 sí, le da 16. Entre 3 no se puede. Entre 4 sí, porque le da 8. Entre 5 no sé, no se puede, ni 6, ni 7. Entre 8 sí, porque 32 entre 8 le da 4. Luego, entre 9 no se puede. Entre 10 tampoco. Hasta el 16 es el único que sí se puede. Y por último el 32 mismo, porque 32 entre 32 da 1. Ahí tenemos todos los divisores de esos tres números. ¿Cuáles son los divisores comunes? ¿Cuáles son los divisores comunes de esos tres números? De todos de estos números sería el 1 y el 2. Vean, el 3 ya no. Solo se repite el 1, el 2. ¿Qué otro divisor común hay? ¿Se repite el 4? Sí, el 4 está en todos. Entonces vamos a escribir el 4 en los comunes. El 8 aparece aquí, sí. En todos aparece el 8, como ustedes pueden ver. Como en todos se repite, entonces ponemos el 8. Luego está el 16 aquí. Aquí no aparece. Aquí sí tiene que estar en los 3. Entonces los únicos que se repiten son el 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces el máximo común divisor es el mayor de esos divisores comunes. El mayor entre estos cuatro números es el 8. Esa sería la respuesta. Ahí tenemos ya resuelto el segundo literal. Luego, en el tercer literal pide completar los espacios en blanco. ¿Cómo vamos a responder acá? 6 es divisor de 12. Entonces, ¿12 qué es? Lo contrario, 12 es un múltiplo. Eso ya lo habíamos conversado en lecciones anteriores. Entonces, 12 es múltiplo de 6, porque hay una relación de reciprocidad. Si 24 es múltiplo, entonces, si 24 es múltiplo de 8, entonces 8 ¿qué es de 24? Es un divisor. Divisor. Ahí está, y hemos completado ese espacio en blanco. Por último, el ejercicio 7. 7 es múltiplo de 7. ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Ahí pregunta por qué. Porque todo número tiene una característica. Cumple con ser múltiplo de sí mismo. Esa es la razón. Todo número es múltiplo de sí mismo.
Entonces esa es la razón. Luego en el 4 pide clasificar los siguientes números en primos y compuestos. Los primos son los que tienen dos divisores, nada más. Del listado que aparece ahí, pueden ir a la criba de Eratóstenes que se ha mostrado en clases anteriores también, para poderlo hacer. Pero bueno, acá de memoria, el 7 es un número primo, porque solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. El 9, no. El 13 sí, porque el 13 también solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Luego tenemos el 37, sería, porque el 37 solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Y por último tendríamos el 41. También es un número primo. Como digo, ustedes pueden ir y corroborar en la criba de Eratóstenes que eso ocurre con cada uno de los números que hemos mencionado ahí. Ahora, ¿cuáles son los compuestos? Los compuestos son los que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, ¿por qué es compuesto? Porque el 4 lo puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Tiene 3 divisores. El 9 también tiene 3 divisores. Se puede dividir entre 1, entre 3 y entre sí mismo. Luego el 21, ¿cuántos divisores tiene? Se puede dividir entre 1, entre 3, entre 7, entre sí mismo. Luego el 27 se puede dividir entre 1, entre 3, entre 9, entre 27. El 32, ni se diga, se puede dividir entre 2, entre 4, entre 16. Ya vimos ahí cuáles son los divisores. Luego el 39. El 39 se puede dividir entre 3, también entre 13, entre 1 y entre sí mismo. En resumen, los primos son los que se pueden dividir solamente entre 1 y entre sí mismos, y los compuestos son los que tienen más de dos divisores. Ahí tenemos ya en resumen lo que estábamos planteando. En el ejercicio número 5 pide descomponer en sus factores primos cada uno de esos números. Entonces aquí al descomponer en sus factores primos, vamos a hacer acá mitad de 18, aquí sería 9. Luego 9 tiene tercera, que es 3. Y tercera de 3 es 1. Ahí está descompuesto. Vamos con el 40. Vamos a ver si nos cabe por acá. Mitad de 40 aquí sería 20. Luego mitad de 20 es 10. Luego la mitad de 10 es 5. Y la quinta de 5 es 1. Entonces 2 por 2 por 2 por 5. Luego el 42. Lo podemos descomponer en sus factores primos. Mitad de 42 es 21. 21 tiene tercera, que es 7. Y la séptima del 7 es 1. Por último, el 60. Tendríamos mitad de 60 es 30. Luego, la mitad de 30 es 15. Después 15 tiene tercera, que es 5. Y por último, la quinta de 5 es 1. Yo sé que por los espacios se vuelve un poco difícil, pero ahí básicamente tenemos cada uno de esos números descompuestos. Luego pide encontrar el MCD por descomposición en factores primos. Al mismo tiempo, mire, 12 y 18. Ambos tienen mitad. Entonces la mitad de 12 es 6 y la mitad de 18 es 9. Ahora vamos a sacar tercera. Entonces sería tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Ya no puedo seguir. Entonces el MCD es la multiplicación 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? 6. O sea que 6 es el MCD de 12 y de 18. Veamos con 9 y 15. Algo similar. Descomponemos. Ambos tienen tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 15 es 5. Como ya no puedo seguir descomponiendo, entonces el MCD es 3, nada más. 16 y 20. Vamos a sacar mitad. Mitad de 16 es 8. Mitad de 20 es 10. Ambos tienen mitad otra vez. Mitad de 8 es 4. Y mitad de 10 es 5. Ya no puedo seguir descomponiendo. Entonces el MCD es la multiplicación 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4 es el MCD de 16 y de 20. Por último tenemos 24 y 36. Mitad de 24 es 12. Mitad de 36 es 18. Luego, mitad de 12 es 6. Y la mitad de 18 es 9. Y luego sacamos tercera de 6, que es 2. Y tercera de 9, que es 3.
Ya no puedo seguir descomponiendo, entonces el MCD es 2 por 2 por 3. Esta multiplicación, 2 por 2, 4 por 3 sería 12. Quiere decir que 12 es el máximo común divisor de 24 y 36. Ahora vamos con el MCM, que en el MCM la diferencia es que hay que descomponerlo hasta su mínima expresión, 6 y 8. Aquí sería mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4. Aquí como va a su mínima expresión tengo que sacar mitad otra vez, mitad de 4 es 2, y el 3 aunque no tenga, solo lo bajo. Luego vuelvo a sacar mitad porque 2 tiene mitad, mitad de 2 es 1, y el 3 solo lo bajo. Y por último sacamos tercera. Tercera de 3 es 1. Entonces el MCM viene de multiplicar los divisores. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3 es 36. Quiere decir que el MCM de 6 y de 8 es 36. Esa es la respuesta. 5 y 10. Mitad de 10 es 5 y el 5 solo lo bajo. Ahora los dos tienen quinta, sacamos quinta, que es 1 y 1. Multiplicamos 2 por 5 y 2 por 5 es 10, entonces 10 es el MCM. 6 y 15. En este caso tendría que sacar mitad, porque 6 tiene mitad, mitad de 6 es 3, bajo el 15. Luego sacamos tercera, tercera de 3 es 1, tercera de 15 es 5. Por último sacamos quinta de 5, que es 1 y 1. Multiplicamos 2 por 3, 6, y 6 por 5 es 30. Entonces el mínimo común múltiplo de 6 y de 15 es 30. Y para terminar aquí tenemos 12 y 15. 12 tiene mitad, que es 6. 15 no tiene mitad. Como 15 no tiene mitad, no lo tocamos. Solo lo bajo. Luego 6 tiene mitad otra vez. Mitad de 6 es 3. Y el 15 lo bajamos. Ahora tiene tercera. Tercera de 3 es 1. Tercera de 15 es 5. Y por último sacamos quinta. Quinta de 5 es 1. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5 es 60. Como 12 por 5 es 60, ese es el MCM. Quiere decir que el MCM de 12 y 15 es 60. Por último, vamos a resolver estas dos aplicaciones y terminamos. Se tienen 20 dulces de fresa y 24 de pi, y se reparten de tal manera que el número de dulces de cada sabor sea el mismo en cada bolsita. ¿Cuál es el mayor número de bolsitas que se pueden hacer? Cuando dice mayor, significa que va a sacar el MCD. MCD. En este caso sería de 20 y de 24. Lo voy a hacer aquí abajo. 20 y 24. Sacamos el MCD. Entonces tienen mitad de los dos. Mitad de 20 es 10. Mitad de 24 es 12. Otra vez tiene mitad. Mitad de 10 es 5. Mitad de 12 es 6. Ya no puedo seguir. Entonces el MCD, en este caso sería 2 por 2, ¿verdad? Entonces el MCD sería 4. ¿Ese 4 qué significa? Que el mayor número de bolsitas que se pueden hacer es 4. 4 bolsitas. ¿Cuántos dulces de cada sabor tiene cada bolsa? Cuando dice cuántos dulces de cada sabor, se refiere a que tengo que distribuir esa cantidad de dulces en 4 bolsitas en partes iguales. Tiene que dividir el 20 entre 4 y el 24 entre 4. En el caso de los dulces de fresa, ¿cuántos dulces de fresa le tocan? Tiene que dividir 20 entre 4. ¿Cuánto es 20 entre 4? 5. Quiere decir que cada bolsita tendrá 5 dulces de fresa. Los otros dulces son de piña. ¿Cuántos dulces de piña va a tener cada bolsa? Tendría que dividir 24 entre 4. Los dos números entre 4, que es la cantidad de bolsas. ¿Cuánto es 24 entre 4? 6. Quiere decir entonces que se pueden tener, el mayor número de bolsas que se pueden hacer es 4 bolsitas, y cada bolsa tendrá 5 dulces de fresa y 6 de piña. Para terminar el ejercicio B, hay una cinta que tiene una graduación de 8 centímetros, otra de 12. ¿En cuántos coinciden las graduaciones por primera vez en ambas cintas? Como dice en cuántos, y cuando habla de coincidencias, yo les he explicado en las lecciones anteriores que tiene que calcular el MCM. Entonces tiene que sacar el MCM de 8 y de 12. Vamos a calcular por aquí.
MCM de 8 y de 12. Descomponemos. Mitad de 8 es 4, mitad de 12 6, otra vez mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Otra vez mitad, mitad de 2 es 1. El 3 no tiene, solo lo bajo. Ahora sacamos tercera, 1 y 1. Multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3 es 24. ¿En cuántos centímetros coincidirán las graduaciones por primera vez? En 24 centímetros serán las coincidencias. Esto es todo.